Pues, Pastor Ramón, bienvenido a Anónimo. De verdad, gracias por estar aquí. Para mí es un honor de honores el poder tener esta conversación y sé que como ha bendecido mi vida, sé que va a bendecir a muchas personas en el ámbito de la iglesia y sé que en cualquier otro ámbito. Así que gracias por el tiempo, Pastor. Un honor 100%. Nada, el honor es mío y estoy súper contento de poder conversar, poder hablar y poder estar aquí para poder contestar esas preguntas que tienes. Ok, pues el Pastor Ramón tiene un libro. Solo la gente inteligente escribe libros. El libro se llama Una iglesia con cultura. No, me ha bendecido tanto ese libro. O sea, voy como si fuera un manual. Con mi segunda Biblia en esto. Con la segunda Biblia en esto de plantar iglesias. Y pues te animo a conseguirlo. ¿Dónde lo podemos conseguir, pastor? Lo puedes conseguir en Amazon y lo puedes conseguir en Google también. Ok, perfecto. Toma, voy a dejar el link para vayan directo. Pero pastor, una iglesia con cultura, ¿cómo definiría cultura? Wow. Sí, mucha gente pues ve el término cultura como algo nuevo o confunde también la idea del marketing o de los negocios, el tema de cultura empresarial, o también con respecto a la idea entre cultural, ¿no? Entonces, no, no es cultural, sino estamos hablando de una cultura que representa una casa, una cultura que representa una familia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos acerca del ADN, ¿no? De la esencia, de lo que te caracteriza a ti como parte de una familia o en este caso como parte de una iglesia. Claro. ¿Y ok, cómo eso lo pongo en marcha? O sea, ¿cómo identifico una cultura o cómo empiezo a crear una cultura desde cero? Exacto. Es una locura porque mucha gente ahora está tratando de llevarse por la tendencia o porque esta palabra ha empezado a surgir en el lenguaje de pues, algunas iglesias, ¿no? Entonces algunos ahora escuchan acerca de la cultura de tal iglesia, la cultura de tal... Entonces como que estos valores, estos principios, uno cree que son netamente universales y que uno puede copiarlos, tomarlos, como todas las estrategias pues que hemos tomado en un tiempo y que hemos copiado modelos, formas, estilos, estrategias, estructuras. Y pues los pastores somos expertos, ¿no? La iglesia cristiana es experta en copiar, ¿no? En, en traer personas a que nos entrenen, a enviar a nuestros equipos para que sean entrenados. Pero cuando hablamos de cultura no hablamos de nada de lo que tiene que ver con estrategias, con formas, con modelos, sino hablamos de lo que somos en verdad. Entonces la cultura no está tan lejos de lo que uno piensa que está. Es más, la cultura está tan cerca que Dios la depositó dentro del pastor. Entonces, para poder identificarla, realmente uno tendría que empezar a ver qué es lo que Dios ha depositado en la vida del pastor. Y, y eso es algo interesante, porque mucha gente también piensa con respecto a esta idea que el pastor es la cultura. Y eso tampoco es verdad. Dios depositó su cultura en el corazón del pastor. Entonces el pastor no es la cultura, pero la tiene dentro. ¿Por qué? Porque el día que Dios lo llamó también depositó su cultura. Ahora, ¿qué cultura? La cultura del reino, la cultura de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y nuestra responsabilidad es representarlo a Él de la manera que Él quiere ser representado aquí en la tierra con su iglesia. Y muchas veces nosotros somos los primeros que hemos pasado por alto en nuestra formación o en la idea a la cultura, porque solamente pensamos en que tenemos que predicar, en que tenemos que hacer reuniones, en que tenemos que hacer estudios bíblicos y
y la forma de una iglesia, cuando en realidad la iglesia es mucho más que una forma. La iglesia es representarlo a Él, representar a Cristo. Y bueno, yo me podía explayar un montón, pero eh, en esa idea que Jesús mismo le plantea a Pedro, cuando le cambia de nombre y le dice, desde ahora en adelante ya no serás Simón, sino serás Pedro, ¿no? Eh, Edificaré mi iglesia sobre ti. Pero ahí viene el tema, pues porque a veces pensamos que Dios nos ha mandado a ser nuestra iglesia, cuando en realidad Jesús le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia sobre ti. Entonces, la identidad no se pierde, la identidad viene de Cristo. Él es la cabeza, Él es la cultura, Él es el que representa la cultura del reino. Y qué honor para nosotros como pastores y líderes tener ese privilegio también. Claro. Yo creo que la tentación, sobre todo siendo jóvenes, es copiar lo que está a la moda. Pero una de las cosas que he aprendido de usted es que estrategias se pueden copiar, pero ADN no. O sea, cultura no. Cultura es, o sea, el trabajo duro está en buscar aquello que Dios puso en mi corazón para representarlo a la iglesia. Para, usted en el libro cuenta que la gente está buscando un referente, como Pablo que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero, ¿por qué cree usted que siempre está la tendencia de copiar hasta eso, o sea, hasta los dichos de otras iglesias? ¿Por qué cree que está la tendencia? Siendo yo el primer culpable también, ¿no? De tratar de buscar a ver qué están diciendo, cómo lo están diciendo. ¿Por qué cree que se genera esto? ¿Por qué? Porque buscamos la cultura en otro lugar, porque creemos que se puede copiar, porque creemos que es algo que podemos importar de otros lugares. Yo sé que muchos de nosotros estamos enfocados en el cambio, ¿no? Esa palabra cambio, hoy día todo el mundo también entiende el tema del cambio, ser intencional, y todos estos detalles son funcionales siempre y cuando sea la cultura que llame a los cambios. Porque mucha gente dice, ok, yo estoy cambiando, significa que voy a tener cultura. Eso no es verdad. Los cambios no llaman a la cultura. Las estrategias, la forma, los estilos, los modelos, no llaman a la cultura. La cultura es la que llama a los cambios, la cultura es la que llama a las estrategias, a las formas y las contextualiza, pero en su esencia la cultura es lo que Dios ha depositado en el corazón del pastor y para que el pastor lo saque. Yo siempre digo esto, ¿no? Las personas no son responsables de leer el corazón del pastor. O sea, las ovejas no son responsables de leer el corazón del pastor, sino el responsable es el pastor a dar a conocer la cultura de la casa. Tiene que identificarla primero. Pero muchos pastores siempre se frustran y he conversado con un montón de pastores que dicen frases como la gente no tiene mi corazón, ¿no? Después de años sirviendo dicen, no, la gente no tiene mi corazón. Nunca lo va a tener si es que uno espera que la gente lo lea. Siempre ha sido y siempre será responsabilidad nuestra darlo a conocer. Entonces, el pastor no puede eludir esa responsabilidad. Y por eso es que buscamos en otros lugares lo que no estamos dispuestos a hacer o lo que no creemos que tenemos, porque también hay una falsa humildad en que dice, no, pues yo no tengo nada bueno dentro de mí, yo no soy tan inteligente, yo no soy tan creativo, no soy tan capaz, eso se los dejo a los demás. Está bien, yo entiendo que hay generaciones y que hay gente más hábil que uno y así debería de ser, pero la cultura no se puede delegar. La cultura es algo que viene directo del corazón de Dios, transmitido en el pastor y evidenciado en la iglesia.
Pues una de las cosas que también hablo duro es acerca de que Dios no nos mandó a establecer un orden cúltico de reuniones, de servicios, y eso es la iglesia, donde hay una ceremonia, una forma, una enseñanza, hay una prédica. No, Dios mandó todo el tiempo formar una comunidad. Entonces, la comunidad se forma cuando se establece una cultura. Eso es el pegamento. Esto es lo que la gente hace sentirse parte de la iglesia. Es más, toda oveja merece, necesita y es algo como su derecho sentir la iglesia como su casa. No hay nada más triste que una oveja no sienta a la iglesia como su casa. Y lo único que logra que uno pueda sentir que la iglesia es mi casa, mi familia, es la cultura. Tremendo. Quiero ir por dos lugares, pero el primer lugar es, ¿qué le diría a un líder de una organización, iglesia, empresa, que está escuchando de este tema de la cultura, que es la primera vez que lo escucha y no tiene idea? ¿Qué pasos sencillos le puede decir para empezar a identificar eso que está en su corazón para poder transmitírselo a los demás? Bueno, es todo un gran detalle, porque definitivamente pues un líder se podría encontrar en, en una frustración muy cercana cuando hablamos acerca de querer establecer la cultura. ¿Por qué? Porque él no es el responsable de establecerla. Quien es el responsable sigue siendo el pastor. Él es el único responsable de establecer la cultura y los líderes son los responsables de correr con ella. Entonces, a veces los líderes dicen, pero ¿cómo comienzo? No, es que no puedes comenzar tú. Quien comienza es el pastor. Él es el que descubre la cultura, él es el que trabaja la cultura, él es el que intencionalmente hace que las cosas invisibles que Dios depositó en su corazón se hagan visibles en la cultura. Es más, yo voy a dar unos cuantos ejemplos con respecto a algunas ideas, algunos pensamientos que por muchísimo tiempo muchos pastores y líderes han tenido clavadas en su mente. Es su manera de cómo tener estrategias o formas. Muchas iglesias tienen su visión, su misión y su estrategia. Estas tres son claves, necesarias e importantes, pero ninguna de estas tres te da identidad. Ninguna de estas tres, ni la visión te da identidad, ni las estrategias te dan identidad, ni la misión te da identidad. Lo único que puede causar identidad, sentido de pertenencia, de familia, de casa, donde tu vida importa, donde te sientes abrazado, donde te sientes amado, es la cultura. Es la cultura la que realmente te lleva a un cambio. Yo, yo, yo me pongo a pensar cómo funcionó la iglesia primitiva en un contexto gentil, ¿no? Porque mucha gente cree y erróneamente cree que el contexto de la iglesia es un contexto donde todos creían, donde todos eran judíos creyentes. Y eso no es verdad. Estamos en un contexto donde el evangelio empieza a correr en un contexto gentil. Es más, Pablo es llamado a ser el apóstol de los gentiles, porque ese es el pueblo. Nosotros somos gentiles. Aunque ahora queremos querer ser judíos y De todo lo moda demás, eso ahora. somos gentiles, ¿no? No tenemos sangre azul como los judíos. Somos personas que hemos sido comprados por Jesús, pero ¿qué es lo que hacía que la gente, después de recibir el mensaje, pudiera unirse a la iglesia? ¿Sabes? Una de las cosas que tú puedes darte cuenta es las cualidades de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, la que representaba a Cristo. Y tú lo ves en el libro de Hechos cuando dice que ellos compartían el pan, eran generosos,
Eran personas que estaban constantemente enfocados en ayudar a los demás, en compartir la palabra de Dios. Y sabes, esta es la cultura del reino. Que ¿qué hace? Abraza. ¿A quiénes abrazó? A los gentiles, a los romanos, a los de pensamiento griego, a los de otros países, de otros lugares. No solamente fue el mensaje que los salvó, sino fue la comunidad que los abrazó. La comunidad es la que hizo que la gente sintiera pertenencia y propósito. Claro. Sí, yo creo que uno de los retos que tenemos es el hacer sentir a la gente en casa. Y, o sea, yo amo la predicación. Yo soy un adicto a escuchar predicadores y el arte de la predicación me gusta un montón. Pero una de las cosas que he aprendido de usted, del libro, es, pues a la gente la predicación se le va a olvidar, pero nunca se le va a olvidar el cómo lo hicimos sentir, el cómo lo abrazamos. Y eso ha como abierto mi mente y la de Vale 100%. O sea, sigo preparando las prédicas súper bien, pero el enfoque que queremos dar es, hagamos sentir a la gente en casa. O sea, una de las cosas que hemos implementado es, hay comida siempre luego de las reuniones. Siempre hay comida gratis y al principio iban dos, tres, ahora mucha gente va allá y porque tratamos de hacerlo así, de que se sientan en casa y que más que comida gratis. Ya. Yo, yo pienso que la pandemia fue la mejor maestra para todos aquellos que estamos descubriendo realmente el verdadero corazón detrás de lo que hacemos como pastores y líderes. Creo que la pandemia nos mostró y nos reveló las cosas como son, aunque fueron muy duras. Yo sé que mucha gente ha perdido, digamos, amigos, familiares, y ha sido bien, bien difícil, pero para la iglesia realmente ha sido como un despertar, porque al principio fue duro. Conozco muchísimas iglesias, desde las pequeñas hasta las grandes, que sufrieron por la pandemia. Es más, yo sé que muchos de ustedes han visto alguna película de Avengers Endgames donde aparece Thanos chan, chasqueando los dedos y desapareciendo al 50% de la población del universo. Con la iglesia ocurrió algo similar. En plena explosión de la pandemia, parece que se chasqueó los dedos, pero no se fueron el 50% de los miembros de la iglesia, se fueron el 70% de los miembros de la iglesia. Y muchos pastores y líderes en esta confusión, en este conflicto, decían, pero se fueron al mundo, o eran personas débiles, o de doble ánimo, No estaban comprometidos. pero todo lo contrario. Las personas se fueron por una simple razón: no sintieron la iglesia como su casa y su familia. Así de sencillo. Las iglesias que se pudieron sostener de una mejor manera fueron aquellas iglesias que tenían grupos pequeños o células, las que habían formado una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de la pandemia? Lo que aprendemos de la pandemia es que la iglesia siempre debió haber sido comunidad. No solamente aprendimos tecnológicamente todo este tema donde ahora todos prácticamente somos youtubers. Todos ahora tenemos la facilidad de mirar una cámara sin saber quién nos está mirando, con toda la tranquilidad de poder hablar, inter, in, interactuar con todos. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a esta normalidad. Bueno, Pero cuando yo veo esto, yo simplemente digo que más que el tema tecnológico, lo que debe cambiar es la forma de hacer iglesia. Los pastores hemos sido entrenados para ser los mejores predicadores. Es más, pienso que todo pastor debería de ser un buen predicador. Y no un predicador promedio, sino un buen predicador. Y hay pastores que tienen 20 años como pastores.
y predican todos los domingos, ¿no? Al menos deberían de predicar bien. Pero en la pandemia aprendimos algo, que no se necesita predicadores. Es más, en la pandemia también entendimos que la iglesia, que las personas no necesitan una super iglesia, no necesitan a un super pastor, solamente necesitan un lugar donde se puedan sentir amadas y aceptadas de verdad. Tremendo. Entonces, cuando esto ocurre, ocurre lo que tú dices, la comunidad. El tema es que los pastores no hemos sido entrenados para formar comunidad. Los pastores solamente hemos sido entrenados para predicar. Es más, la gran mayoría de pastores se agota el domingo. Es más, la gran mayoría de pastores, la gente los agota y no están prestos para estar con la gente un día domingo, porque están centrados en su mensaje, en su estructura de servicio, en su reunión. Y a veces los pastores solemos ser un poco antipáticos. Significan que no estamos cerca de la gente, nos vamos de entre reunión a reunión a nuestra sala pastoral, a nuestro green room, ¿no? A retomar fuerzas para seguir predicando, como si fuera el centro de toda la reunión. Y yo creo que de la misma manera que fuimos entrenados para ser pastores y predicadores, ahora tenemos que tomar el tiempo para entrenarnos para ser personas que hagan comunidad. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ya no ser los predicadores, ahora tenemos que ser los que hagan comunidad. ¿Se va a dejar de predicar? Jamás. Pero tenemos que entender que lo que hace sentir a la gente amada no es la prédica, es la comunidad. Claro. La, pre, la prédica te salva. Qué tremendo. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos como pastores. Es como hacer sentir a la gente en casa. O sea, porque, o sea, vuelvo y repito, una de las cosas que más me ha impactado es el mensaje te puede impresionar, pero, pero comunidad genera ese cierto sentimiento de pertenencia de, oye, yo estoy aquí, es casa. Yo recuerdo, yo fui a México a, allá a estudiar el Instituto Bíblico y llegué un domingo a la iglesia y pues no conocía a nadie, solo me senté en el lugar y esto es casa, huele a casa este lugar. Y los 9 meses que duré ahí fue como, y casa, se siente como casa. Y siempre quise traerme esa experiencia de, oye, hagamos sentir a la gente en casa. Y gracias a sus enseñanzas del libro y las pláticas que hemos tenido, es como, la gente siempre es lo más importante. Y creo que ese es el mayor reto que tenemos. Pero también el reto de los que no están en una posición de liderazgo, de los que son voluntarios en la iglesia. Como, ¿qué le recomendaría a un voluntario que se está dando cuenta que su pastor está empezando a entender el tema de cultura y cambiando un poquito el lenguaje y cosas? ¿Qué le recomendaría? Wow. No, es que eso ya es un gran cambio. Cuando eso se empieza a evidenciar, o sea, cuando la cultura viene de la manera correcta, el pastor despierta, luego él llama a los equipos, luego se establece la cultura, se mira la cultura, entonces los que disfrutan la iglesia son los voluntarios, porque están viendo un trabajo. La cultura no es fácil, no se establece de un día al otro, se establece con mucho trabajo, con mucha soledad y con mucha intensidad también. O sea, tienes que marcar, tienes que definir, tienes tú mismo que hacer las cosas. Y cuando un voluntario lo nota, siente casa, siente familia, se siente identificado con lo que está ocurriendo. Dice, wow, qué hermoso es estar aquí, me siento amado, me siento valorado, siento que soy parte, no soy un X, no soy una persona que solamente viene aquí a tomar un tiempo y que no existo para nadie, ¿no? Entonces,
Yo creo que es muy importante ese pequeño detalle. La iglesia lo va a disfrutar. O sea, a veces queremos que, que la iglesia cambie cuando no tiene identidad. A veces queremos que haya el fruto de un montón de voluntarios queriendo entrar a todas las áreas, a todos los equipos, a todos los ministerios, que haya una explosión. Esto no va a ocurrir si es que no hay algo sano. Todo lo sano va a crecer, se va a reproducir, se va a multiplicar y va a ser tan atractivo que no puede ser ignorado. Entonces, básicamente todos quieren ser parte cuando ya la cultura se despliega de esa manera. Claro. Entonces, es un trabajo desde arriba y, y a veces siempre digo esta frase, el pastor es la solución o el problema, porque él es el que despierta esto y nadie más puede hacerlo despertar, porque él es el único que va a poder entender la necesidad de que su iglesia tenga identidad. Ahora, muchos también se equivocan porque creen que predicar o dar un mensaje, eso es la iglesia. Y eso no es verdad. La comunidad lo es todo, pero para que la comunidad se dé, se requiere, se necesita a un pastor que encuentre su lugar. Yo digo esta frase: Dios deposita su cultura en el corazón del pastor. Y una vez que el pastor entiende que Dios la depositó, saca la cultura, se hace a un lado y deja que la cultura tome todo el lugar y él toma un nuevo lugar. Se convierte en el modelo de la cultura. Más no la cultura, sino el modelo de esa cultura. La gente lo va a ver como el modelo. Y hay muchísimos beneficios con que la cultura se establezca, porque la cultura hace todo, hace que funcione todo y el pastor ya no tiene todo el peso y toda la responsabilidad de hacer que todo funcione. La cultura se establece y una vez que agarra, es algo incontenible, no hay forma de cómo pararlo y es tan única, especial, que no la vas a encontrar afuera, la vas a encontrar adentro. Sí, sí, si hay algo que he podido aprender en este tiempo es que no hay iglesias perfectas, pero sí sanas. Y creo que la meta es llegar a ser una comunidad saludable. Pero pastor, ¿qué consejo le daría supongamos que esto es un 911 y usted es el, el que atiende y yo soy un voluntario que estoy en una cultura tóxica, que no es sana? ¿Qué me recomendaría? Hmm, qué locura. Ah, todo esto ocurre por un montón de razones. Yo voy antes y después te contesto esta pregunta. A veces las iglesias hemos aprendido todas las dinámicas, las estrategias, las formas de otras iglesias, las hemos copiado, pero hemos cambiado por afuera, pero no hemos cambiado en lo que somos. Entonces, ahora tenemos carteles que dicen bienvenido a casa. Ahora cantamos música distinta. Ahora te vistes de una manera distinta. Ahora eres una iglesia contemporánea. Has cambiado todo por fuera, aún hasta la forma de hablar lo cambiaste. Pero sabes, la cultura no solamente es lo que se ve, sino por lo que se ve es lo que se experimenta. Y es triste que hayas cambiado todo por afuera, pero por dentro sigas siendo la misma. División, conflictos, juicio, Chisme. dificultades en sentidos de que la gente no se siente parte, no se conecta. Por fuera te ves súper. Es más, hacemos una foto de todos tus reels y se ven perfectos, todos sonriendo, felices. El fotógrafo tomó la mejor foto con la mejor luz, en el mejor ángulo, donde la iglesia de 20 se ven como si fueran 200 y dices,
qué increíble, ¿no? Pero qué triste es llegar por esa idea de lo que tú muestras, para que cuando llegues y lo que experimentes te haga sentir una sensación como lo que acabas de preguntarme, ¿qué hacer cuando un voluntario está en una cultura tóxica? ¿Por qué? Porque lo que experimenta no es lo que ve. ¿Mm? Todo está bonito, pero por dentro lo que él experimenta es juicio, condenación, culpa, manipulación, abuso, maltrato. Es triste, es más, pienso que las iglesias deberíamos de tomar cartas en el asunto con respecto a estos tres puntos de manipulación, abuso y maltrato. Porque las iglesias cristianas abundan en manipulación, en abuso y maltrato. Y esto solamente demuestra una sola cosa. La iglesia no está sana. Y a pesar de que diga todo lo que diga por fuera y que lo muestre de la mejor manera, por dentro sigue siendo la misma. Sigue siendo una iglesia que no tiene identidad, que no representa a quien es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Claro. ¿Cómo, si como líder, si como pastor, reconozco que he caído en esta cierta manipulación? Eh, que he herido personas. ¿Qué le recomendaría a un pastor que lo reconoce? Mm. Es que pienso que hasta que no se reconozca, uno va a eludir esos pensamientos, esas ideas, y solamente lo va a generalizar. Ah, sí, pues así son las personas, se ofenden. Sí, pues a veces todo es centrado en nuestro objetivo, en nuestras metas, en lo que queremos hacer, y nos desenfocamos en lo que importa. Las personas importan. Entonces, cuando uno ya entiende, ya le cayó el 20 y dice, ok, ya entendí, no puedo yo caer en manipulación, no puedo yo permitir que en mi iglesia haya maltrato, que haya abuso, entonces empiezas a aplicar correctivos, empiezas a ser realmente auténtico. Entonces agarras y expones, corriges las cosas que tienen que ver con ese punto. Hasta que no las veas, no podrás ponerle tú claramente, no podrás identificarlo claramente. Claro. Entonces, primero hay que verlo. Y después, una vez que lo ves, lo vas a identificar. Porque es como que se te cayeron las escamas de los ojos y de repente te das cuenta de que estás en una cultura de maltrato. Y te das cuenta por tu predicación. ¿Ah? Te das cuenta por cómo los líderes tratan a los demás. Te das cuenta que hay manipulación en cada cosa que se dice, no, si vas a venir a la iglesia, ven de esta manera, si vas a hacer esto, tienes que hacerlo de esta manera, que necesitamos hacer una cuota por esto o aquello, o quién sabe la cosa que se pueda decir, pero sabes, nada, nosotros no somos una iglesia que maltrata, manipula y abusa a las personas. Entonces debemos tomar un correctivo. Creo que es una lección enorme la que necesitamos aprender. Aprender a escuchar a las personas. Y a veces no las escuchamos, solamente las tildamos de que, pues, tus rollos, ¿no? No, un día dijo esto, un día dijo el otro. No, no importa, yo sigo con mi visión, claro, claro, claro. Y hay que tener cuidado con la manipulación. Claro. Pastor, y para terminar, eh,
¿por qué animaría a cualquier pastor a empaparse de este tema de la cultura? Lo animaría porque estoy convencido de que la cultura va a hacer las cosas que tanto hemos soñado que la iglesia sea. Hemos querido tantas cosas, unión, hemos querido libertad, hemos querido que haya algo sano, una cultura de servicio, y nos hemos esforzado en hacerlo, en conectar con la siguiente generación, en querer hacer muchas cosas, y nos hemos frustrado porque todo lo que hemos querido hacer no funciona. Y sabes, es ahí donde pienso que es vital la cultura. El, el apóstol Pablo dijo esta frase que tú has dicho hace un momento. Ah, él dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esta frase podrá sonar un poco soberbia, un poco orgullosa, pero no tiene que ver nada que ver con orgullo ni soberbia. Es más, él en ningún momento dijo, no imites a Cristo. Él dijo, imítame a mí. En otras palabras, él tomó la responsabilidad que él tenía de ser el modelo de la cultura. Tenemos que convertirnos en modelos de la cultura. Pero hoy día, ¿qué modelos tenemos? ¿Cómo se representa esa cultura? Y es ahí donde el único responsable de lo que ocurre es el pastor. Por lo que hace o por lo que no hace. Porque también la cultura se establece por lo que no haces. Lo que tú no defines, lo define otra persona. Entonces, probablemente tú seas el pastor, pero alguien definió la cultura por ti. Entonces hay un enredo de cosas en la iglesia que te crean resistencia, y resistencia directa hacia tu liderazgo, porque existe otra cultura o varias culturas. El problema es que no es que no haya cultura. Yo soy consciente de que en una iglesia siempre hay cultura, nada más que es una cultura que refleja el corazón de Dios, que fue transmitido por el pastor, o alguien tomó la responsabilidad del pastor porque el pastor no sabía que la tenía que tomar y alguien la estableció por él. Es ahí donde vienen los enredos, los conflictos, las divisiones, las batallas. A veces hay muchas divisiones en la iglesia y vemos como, su del diablo, y que sí, que entró Satanás en la vida de este líder, en la vida de este pastor, y dividió la iglesia, ¿no? Y si no es tanto así, porque si es que hay una cultura sana, cultura clara, todo se siente como una casa, como una familia, y la división se ahoga dentro de una cultura sana. Solamente puede crecer la división en un lugar donde no hay una cultura definida. Tremendo. Entonces, cuando ocurre la división, básicamente el problema está en el pastor, porque nunca definió la identidad de la casa, y eso trae consecuencias enormes. Y después uno quiere satanizar a los divisores, ¿no? Tampoco no lo justifico, pero tampoco no puedo dejar de ver quién realmente tiene la responsabilidad de esa división. O sea, qué increíble, ¿no? Lo importante de la cultura. Si no la defino, me la definen. Entonces, creo que es la mejor frase para cerrar. Es, tenemos que tener la responsabilidad de empezar a definir la cultura que Dios puso en nuestro corazón. Me impacta otra frase que usted dice en el libro. Estoy haciendo muchos spoilers del libro, pero cómprenlo. Usted dice, la cultura no es lo que yo quiero ser, es lo que soy. Solo hay que indagar bien en el corazón, con personas cercanas, con mentores, para ver cuál es ese aroma que Dios puso en nuestro corazón. Sí, pastor, no sé si quiera dar algún último ánimo o algo. Lo importante es
codificar la cultura. Am, es muy importante esto, porque si es que no entiendes que la tienes, y dos, no tomas el tiempo de sacarla de adentro, ahí viene una gran pérdida que no se va a ver en el presente inmediato, sino en el futuro, porque esto va a hacer que la iglesia no tenga identidad. Entonces no puedes pasar por alto el decodificar la cultura, no puedes pasar por alto. Y la manera de cómo hacerlo es de una manera tan clara, tan simple. Hay muchas, sinceramente hay muchas maneras, pero una de las más simples es ir de frente al llamado que Dios depositó en tu corazón. El pastor Rick Warren, él dice esto que es importantísimo. Él habla acerca del llamado, de la primera vez que se habla o se nombra, se cita la palabra llamado en el Antiguo Testamento. Este significado es grito desesperado en medio de un naufragio. O sea, el llamado no es algo que a veces pensamos que viene de Dios hacia ti, sino el llamado es algo que grita dentro de ti. Pero si es un grito, está diseñado para que las personas que están alrededor de ti lo escuchen. No está diseñado para que el que grita se escuche a sí mismo. Entonces, una de las maneras de cómo decodificarlo es juntarte con personas que te aman, pero que te aman en serio. Probablemente tus familiares cercanos. Y que ellos hablen acerca de las cualidades, de las virtudes que pueden ver en tu vida. De ahí sale la cultura. No es de lo que tú quieres, sino es de lo que tú eres, de lo que Dios depositó en tu vida. Esto es algo tan poderoso porque esta es una cultura única. No es una cultura que es una copia de otra más, sino es única, especial, trascendente, y es una que te asegura una cosa muy importante, que representas a quien es la cabeza de la iglesia, Cristo. Así es. Tremendo, tremendo. No, yo creo que esto yo lo voy a escuchar un montón de veces. Tengo que ir y sacar todo el oro que usted está diciendo. Pastor, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Espero que sea la primera, pero no la última, porque sé que usted tiene muchísimo para decir y muchísimo para enseñar a todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar. Nada, muchísimas gracias por la invitación, Andrés, y yo feliz de ser parte de esta locura que anda ocurriendo contigo y con tu iglesia y con todo lo que Dios está haciendo en Colombia. Ya, muchas gracias, amigos. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos.